tratar es la teoría general de la contabilidad gubernamental. Esta teoría es un conjunto de principios, normas que rigen la forma en que se lleva a cabo la contabilidad en el sector público. De tal manera, establece los lineamientos para el registro de control y presentación de la información financiera de las entidades gubernamentales, con el objetivo de asegurar la transparencia, rendición de cuentas, la eficiencia y la gestión de los recursos públicos. Por otro lado, en algunos aspectos está la contabilidad gubernamental, que es una aplicación de normas internacionales de la contabilidad elaboración de los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, así como el cumplimiento de las leyes y regulaciones específicas del sector público. Algunos ejemplos de la contabilidad gubernamental se basa en la aplicación del registro de ingresos y de gastos en el sector público. Los ingresos son derivados de impuestos, tasas, multas u otras fuentes que se deben ser registrados en el momento en que se devengan. Es decir, cuando se generan las obligaciones correspondientes. Del mismo modo, los gastos realizados por el gobierno en servicios públicos, inversión en infraestructura, personas, entre otros, que deben ser registrados en el momento en que se incurren y siguen siendo el principio de devengo. Seguidamente, en la contabilidad gubernamental se encarga lo que es de captar, registrar, valorar, identificar y exponer los hechos económicos. También genera los estados financieros. Registra también las operaciones presupuestarias y contables. Registra los flujos económicos. En esto se diferencia con la contabilidad del sector privado y por estar reguladas por los marcos constitucionales de las normas técnicas de una base legal. Ajá. Por consiguiente, encontramos lo que es la función de la contabilidad gubernamental. En ella es la principal de la contabilidad que genera información precisa que contribuye a la toma de decisiones. Para ello, se debe analizar datos presupuestarios, llevar el control de los gastos, entrega de reportes y rendición de cuentas. Muchachos, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué han entendido o qué dudas tienen con respecto a la información que llevamos hasta ahora? No, no tenemos ni una duda, vamos bien. Continúe. Ok, ok. Seguidamente, en la función, seguidamente permite evaluar el desempeño financiero y la capacidad operativa en las entidades públicas. Además, eh, además capacita y realiza las operaciones de las entidades públicas. Se encarga una perspectiva transparente de la gestión al tiempo que da una idea fiel de acuerdo al manejo de los recursos. Voy con los marcos normativos de la contabilidad. Allí encontramos lo que es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Esta establece las bases de la gestión financiera del Estado, normas de la contabilidad gubernamental. Esta es emitida por
el Ministerio del Poder Popular de Finanzas, que regulan la contabilidad en todas las entidades públicas. También encontramos lo que son los objetivos. Muchachos, ¿qué entienden ustedes por objetivos? ¿Cuáles pueden implementar ustedes como objetivos para la contabilidad gubernamental? ¿No tienen ninguna idea o algo así? Ya va que estamos revisando. Hasta el momento no tengo ninguna idea. Necesito que nos expliquen. Ok. En uno de los primeros objetivos está registrar, analizar, presentar la información financiera de los entes públicos. Seguidamente presentamos de manera breve y eficiente los siguientes objetivos, como lo son formular estados financieros que muestren la situación patrimonial y los resultados de la gestión presupuestaria. Por consiguiente, está facilitar la toma de decisiones con información confiable, veraz y oportuna. Seguidamente, permitir la adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto. Por consiguiente, está suministrar la fiscalización y auditoría de las operaciones de los entes públicos. Evaluar el desempeño del ente y de sus funcionarios. Atender las situaciones de información de los usuarios sobre las finanzas públicas. Por acá les quería nombrar lo que son algunos ejemplos que nos pueden servir en la parte de la contabilidad gubernamental, que sería la elaboración de las cuentas generales de la República, donde se abre el libro diario, el libro mayor, se hace el balance de comprobación y eso. Después se hace la generación de las estadísticas de finanzas públicas, que es donde se hace la equivalencia de todo, donde se hace la equivalencia de los gastos y de los ingresos y de los egresos. Luego se hace la elaboración de los estados financieros para tener más claro de lo que entra y sale. Luego se hace la producción de reportes de todas las operaciones de la administración pública. Y tengo una pregunta, ¿dónde nos pueden atender las solicitudes? Las solicitudes las pueden realizar en las oficinas de cada departamento, en la parte de gobernación. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema o duda o sugerencia que puedan realizar? No, ya quedamos, entendimos. Ok, perfecto. Ahora bien, le vamos a hablar un poco sobre los institutos contables. Entidad. Cada entidad pública debe ser considerada como un ente separado para fines contables. Continuidad. Se asume que las entidades operarán de manera continua en el futuro. Registro. Todos los hechos económicos deben ser registrados de manera oportuna y precisa. Devengado. Los ingresos y gastos que se reconocen cuando ocurren, independientemente de cuando se realicen los cobros o pagos. O sea, quiere decir que cuando tenga un ingreso o un gasto, tiene que llevarlo registrado en los libros. Estructura de la contabilidad gubernamental. Trazar el plan de cuentas.
se encarga de un sistema de organización jerárquica para las cuentas contables. 2. Realizar registro de transacción. Requieren de un registro adecuado para su correcto control. 3. Implementar un control interno. Es necesario incluir controles internos que garanticen precisión e integridad. 5. Elaboración de los estados financieros. Al llevar los registros de forma adecuada, es posible preparar los estados financieros periódicos de manera satisfactoria. Realizar el informe y presentarlo. La gestión tiene como finalidad informar mediante los estados financieros la situación económica de entidad. Esto sería toda la estructura para llevar una buena organización de los estados financieros. Elementos de la contabilidad gubernamental. Los activos, recursos controlados por la entidad gubernamental. Pasivos, obligaciones que la entidad debe cumplir. Y patrimonio, diferencia entre los activos y pasivos. Ingresos, recursos que recibe el gobierno como impuestos y tasas. Y gasto, consumo de recursos para la presentación de servicios públicos. Los activos son todas las cosas que posee la empresa. Y los pasivos son las obligaciones que tiene la entidad gubernamental que debe cancelar o algo negativo que tenga en la entidad gubernamental. El patrimonio es todo lo que posee la empresa. El ingreso son todos los que ya tienen crédito o algo que le hayan de poseer. Los gastos son todas las cosas que hayan gastado la entidad gubernamental que deben registrar. Los tipos de contabilidad gubernamental. La contabilidad presupuestaria. Registra y controla la ejecución del presupuesto público. Contabilidad patrimonial. Se encarga del registro y control del patrimonio público, es decir, de todos los bienes, derechos y obligaciones. Contabilidad de costos. Se utiliza para medir y controlar los costos de los programas y proyectos gubernamentales. Un poco la contabilidad de presupuesto sería en la contabilidad que se registra y controla la ejecución del presupuesto público con el fin de garantizar que los gastos y los ingresos del Estado se realicen dentro de los límites y las metas establecidas en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Contabilidad Presupuestaria. Es esencial para el control y la transparencia del uso de los recursos. En la contabilidad patrimonial quiere decir que esta contabilidad se encarga de registro y controles de patrimonio público, de los bienes, derechos y obligaciones que pertenecen al Estado. La contabilidad patrimonial permite conocer la situación financiera del Estado y garantizar la adecuada gestión y protección de los recursos patrimoniales. La contabilidad de costos. Esta contabilidad se utiliza para medir y controlar los gastos de programas y proyectos gubernamentales y se utiliza para medir y controlar los costos de programas y proyectos gubernamentales. La contabilidad financiera explora y presenta los estados financieros del Estado, que incluye el balance general en el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. ¿Tienen alguna pregunta? No, hasta los momentos vamos bien. Bueno, continuamos con los tipos de contabilidad. La contabilidad financiera explora y presenta los efectos financieros del Estado, que incluye el balance general en el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. La contabilidad ambiental se enfoca en el registro y control de los aspectos ambientales. Esta contabilidad se enfoca en el registro y control de las actividades del Estado con el fin de garantizar la protección del medio ambiente
y la sostenibilidad de las políticas públicas. Cabe destacar que estas clases de contabilidad gubernamental pueden estar intercambiadas y complementarse entre sí para brindar una visión integral y precisa de la gestión financiera del gobierno. Un poco sobre las herramientas de gestión financiera de la contabilidad gubernamental. En común, que se implementen herramientas que faciliten los procesos, ya que ofrecen una amplia gama de soluciones alternamente competitivas, como emisión de reportes, creación y emisión de facturas electrónicas y cumplimiento de las normativas legales. La contabilidad gubernamental es conjunto de actividades y procesos que realiza en el ámbito público. Entre sus actividades que se pueden mencionar las siguientes: registro y control de los ingresos y gastos públicos, control y gestión de los recursos humanos, elaboración y control de presupuesto público, control y gestión de patrimonio público y auditoría y fiscalización. Por ahora vamos bien, muchachos. Sí, hasta los momentos vamos bien. Seguidamente, información financiera de la contabilidad gubernamental. Estados financieros. Los informes que presentan la situación financiera y el resultado de las operaciones son la gestión que tiene como finalidad informar mediante los estados financieros la situación económica de la entidad. Presupuesto. Plan que refleja las expectativas de ingresos y gastos. Importancia de la contabilidad gubernamental. Es fundamental para asegurar la correcta administración de los recursos públicos, proveniendo de la transparencia y la rendición de cuentas. Control fiscal. Permite a las entidades fiscalizadoras evaluar la gestión de recursos. Los sistemas de contabilidad gubernamental son herramientas importantes para la gestión financiera y control de recursos públicos. Estos sistemas permiten llevar un registro completo y detallado de las operaciones financieras, entidades gubernamentales, planificación presupuestaria hasta la ejecución y control de gastos. Evaluación de políticas públicas. Facilita el análisis de la efectividad de programas y proyectos gubernamentales. ¿Alguna pregunta sobre lo que he explicado? No, por ahora vamos bien. Les voy a hablar sobre qué es una amortización contable gubernamental. La amortización contable gubernamental se refleja en el proceso de estandarización y homogeneización de los principios y criterios contables aplicables al sector público de un determinado país o región, con el objetivo de mejorar las comprobabilidades, transparencia y confiabilidad de la información financiera y presupuestaria generada por la entidad gubernamental. La amortización contable busca que las entidades gubernamentales utilicen las mismas bases contables y principios de prestaciones e información financiera a fin de que los estados financieros y presupuestos sean comparables. Desafíos de la contabilidad gubernamental. 1. Complejidad. La gestión de recursos públicos puede ser más complicada que el sector privado. 2. Corrupción y
malversación, la necesidad de sistemas robustos para prevenir y detectar irregularidades. Eso fue todo, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer antes de cerrar la clase.